Gracias por continuar con nosotros y vamos a iniciar, y lo hago de manera personal presentando una excusa. Estaba anunciando el tema como que el foro ya se hubiera llevado a cabo y no es así. Vamos a hablar de un foro que se va a realizar el día de mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana, organizado por la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Y se llama este foro Análisis técnico sobre el fallo de la Corte de Constitucionalidad en relación a la CICIG e Iván Velázquez e impacto en el próximo proceso electoral. Y para conocer un poco de los motivos que llevan a la Cámara Guatemalteca de Periodismo de organizar este foro, de abordar este tema, por más complejo, solo hay 3 temas ahí: Corte de Constitucionalidad, CICIG y próximo proceso electoral. Tenemos aquí en la mesa de las entrevistas al licenciado Mario Fuentes de Starac, con quien vamos a conversar sobre este foro y algunos de los criterios que pudieran expresarse. Licenciado Fuentes, buenas noches, bienvenido. Cuéntenos qué lleva a la Cámara Guatemalteca de Periodismo a organizar este foro para el día de mañana a las 9 de la mañana. Bueno, Mariano, son dos temas muy importantes que creo que en el seno de la Cámara Guatemalteca de Periodismo consideramos que deben discutirse. Por ejemplo, este fallo polémico de la Corte de Constitucionalidad en torno precisamente a la CICIG y al no ingreso al territorio nacional del comisionado Iván Velázquez. Es un tema que ha causado, digamos, inquietud, ha causado debate dentro de la sociedad guatemalteca, y qué mejor que especialistas en este tema puedan ilustrar. De hecho, el evento ha llamado muchísimo la atención y tenemos prácticamente un lleno completo el día de mañana. Y contaremos con la presencia de 2 exmagistrados de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Roberto Molina Barreto y el licenciado José Quesada Fernández, quienes expondrán precisamente sobre esta temática del fallo de la Corte de Constitucionalidad, y el licenciado Estuardo Ralón, que es un abogado independiente. Y también tocaremos, y ese es su servidor, el tema de las repercusiones que tienen las las impugnaciones que se presentaron contra las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que no han sido resueltas por la Corte de Constitucionalidad. Entonces, es otro tema importantísimo porque si esto permanece así, el proceso electoral está en una situación de incertidumbre y también hay ciertas disposiciones que causan, digamos, problema a los medios de comunicación, porque hay una injerencia, digamos, en la dinámica de los medios de comunicación, en el ejercicio de la libertad de expresión, en el derecho a la información que tiene la sociedad, y consecuentemente pues las impugnaciones son bastante válidas. Falta que la Corte de Constitucionalidad las conozca, y ya lleva algún tiempo sin resolverlas. Son vitales porque estamos hablando de que el proceso electoral inicia a mediados de enero, se convoca elecciones, y pues esto no es una cuestión que deba permanecer totalmente sin resolverse. Justamente, licenciado Fuentes, porque tenemos, bueno, aparte de que usted es uno de los juristas connotados que va a estar ahí exponiendo, tenemos un proceso que ya es inminente, electoral, pero donde hay varios temas, ¿no? O sea, no solamente esta crisis política en la que hemos estado, ya esta vez sería en 2 eventos electorales, sino que unas reformas electorales a las que se aprobaron en 2016, que no están completamente claras para el Tribunal Supremo Electoral, unas reformas electorales propuestas, algunas aprobadas, otras no aprobadas, y encima de todo amparos, porque esas resoluciones de 2016 no están claras en cuanto a la libertad y los controles. ¿Qué es lo que usted determinó que va a exponer mañana para decirle al pueblo de Guatemala? O sea, estamos en una crisis, ¿hay certeza jurídica sobre este próximo evento electoral? Sí, hay una crisis porque la Carta Interamericana, la Carta Democrática Interamericana establece 2 cuestiones fundamentales. Una es
en materia electoral. Una es elecciones justas, limpias, transparentes, el respeto absoluto al sufragio, y por otro lado el respeto absoluto a la libertad de emisión del pensamiento y de prensa. En estas reformas a la ley electoral y de partidos políticos en el año 2016, de manera, creo que, digamos, sin mayor reflexión, sin mayor análisis, se incursionó en el tema de libertad de expresión de ideas. Y entonces, esto ha causado mucha preocupación en los distintos medios de comunicación, en los periodistas, en los comunicadores, porque, digamos, se regula una materia que solo debe estar regulada en la ley de emisión del pensamiento y se regula ahora en la ley electoral y de partidos políticos. Se le da al Tribunal Supremo Electoral la fiscalización de los medios de comunicación, y eso pues es, digamos, una flagrante violación a lo que establece la Constitución, de que pues debe haber una libertad de emisión del pensamiento sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de fiscalización. De hecho, la misma Corte de Constitucionalidad ha dejado sin vigencia, por ejemplo, la obligación de que se colegien los profesionales de la comunicación que son egresados de las universidades. También ha establecido que debe existir una plena libertad de emisión de pensamiento. El delito de desacato, que era, digamos, las ofensas o las amenazas contra funcionarios públicos, también fue suprimido este delito del Código Penal por la Corte de Constitucionalidad. O sea, la Corte de Constitucionalidad ha empujado precisamente hacia esa libertad irrestricta de la emisión del pensamiento. Entonces, pero hay un tema que se platicó mucho en estas reformas, y era que justamente era para hacer más iguales a los iguales, y era porque no todo el mundo tenía el mismo acceso a los medios. Entonces era tratar de igualar a los diferentes partidos, tratando de darles el mismo espacio, y entonces no, ¿cuál es la contradicción aquí en cuanto a la libertad de expresión? No es tratar de poner a todos en un mismo juego con las mismas reglas. Lo que pasa es que hay una serie de ambigüedades e imprecisiones en las disposiciones legales que han causado preocupación. Por ejemplo, esto de la pauta prioritaria que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Por ejemplo, si hablamos de los impresos, bueno, la pauta prioritaria podría estar en la portada, ¿verdad? Y digamos, la tarifa es de un 20% de la tarifa comercial, y con esta pauta prioritaria, pues prácticamente durante casi 8 o 9 meses que dura el proceso electoral, pues quedaría totalmente subordinada la pauta comercial. Los medios de comunicación pues en un momento dado podrían empezar a perder plata, ¿verdad? Y eso no es definitivamente un objetivo. En México, y por eso digo yo que se traen muchas veces enlatados de otros países y no se hace una suficiente reflexión sobre el tema. En México, por ejemplo, se ensayó este tema y hubo un colapso de toda la comercialización digamos, durante el periodo electoral en los distintos medios de comunicación. Claro, y el IFE tuvo que dar marcha atrás. Licenciado, usted ha hecho mucho énfasis en el tema del evento electoral y estas decisiones que están todavía pendientes de que se tomen por parte de la Corte Constitucional. De hecho, hoy se llevó a cabo una de las audiencias públicas. Pero otro de los elementos del evento de mañana a las 9 se refiere a este análisis técnico, ustedes le han colocado así, de la resolución vinculada al tema CICIG e Iván Velázquez. ¿Nos podría anticipar un poco de los criterios que pudieran vertirse durante el foro y sus conclusiones que pudiera usted estar expresando al respecto? Mire, es un tema que, por supuesto, aparte de que debe acatarse y cumplirse las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, no es, digamos, una cuestión que está sobre la mesa de discusión. Sí es importante, ¿verdad?, que se haga reflexiones de tipo académico, por ejemplo, sobre verdaderamente
la fundamentación jurídica que pueda tener, digamos, los fallos de la Corte de Constitucionalidad. Y en este caso, pues en que hubo, digamos, una primera resolución y posteriormente que fue adoptada por unanimidad de todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y después hay una aclaración en la que ya no se ponen de acuerdo y que la votación es de 3-2, es decir, con un mínimo de votos, con votos razonados muy digamos, profundos y concluyentes. Entonces, indudablemente esto ha generado, digamos, una polémica, y también sobre el papel que juega la Corte de Constitucionalidad en materia de derecho internacional público, ¿verdad? Siendo el tratado, el convenio de CICIG sobre materia propiamente internacional, pues esos son temas que son importantes discutirlos, ¿verdad? Y aquí pues vamos a tener especialistas en esta materia que van a exponer sobre esto. También quisiera decirles que las redes sociales de la misma Cámara Guatemalteca de Periodismo van a estar transmitiendo en directo, ¿verdad? Para que se pueda, digamos, tener acceso a lo que está ocurriendo en este foro, que es el primero en esta materia, tanto en la cuestión esta del análisis técnico de la sentencia, de la fallo de la Corte de Constitucionalidad, como también, por otro lado, en materia político-electoral, que está también, es un tema que está candente por lo próximo que tenemos del proceso electoral. No, usted, licenciado, fue uno de los ponentes de un singular caso que marcó realmente la jurisprudencia guatemalteca, y fue la de promover que se anulara la candidatura del general Ríos Montt después de que había sido aceptada. Y eso deja como abierto para que en una próxima legislatura de la Corte de Constitucionalidad alguien pudiera interponer recursos en contra de muchísimas de las cosas que se han resuelto en esta legislatura o en anteriores. ¿Podría eso pasar? Porque eso se ve hasta peligroso. Bueno, de hecho, por ejemplo, ocurrió recuerdo, con la abolición de la pena de muerte. La abolición de la pena de muerte, digamos, fue una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que, de acuerdo con la Constitución, le corresponde al Congreso de la República. Mariano, tú que has sido pues, diputado al Congreso, le corresponde al Congreso de la República la abolición, y sin embargo la Corte de Constitución adoptó esta decisión. Entiendo que se presentó una solicitud también en la misma línea que la petición que yo hice en su oportunidad, pidiendo que se expulsara de la jurisprudencia constitucional esa sentencia en donde se abolía la pena de muerte, y no la acogió la Corte de Constitucionalidad. ¿Fue la misma Corte? La misma Corte. Los magistrados. Habría que pensar, digamos, en el futuro, no es que se cambie el fallo, sino que no se tome en consideración para efectos futuros. Es decir, que no sea un precedente, ¿verdad? Ese es básicamente lo que yo pretendía, que no fuera un precedente que quedara sentado, sino que, bueno, nada más que ese fallo, pues sí tuvo efectos, pero en todo caso no puede citarse como un precedente para el futuro. Licenciado Fuentes de Starac, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. ¿Algún otros elementos que nos pudiera anticipar del foro de mañana a las 9 de la mañana en el Hotel Intercontinental, organizado por la Cámara Guatemalteca de Periodismo? Bueno, tal vez muy importante que no va a ser un foro cerrado en donde solo los expositores van a tener la oportunidad de hacer sus presentaciones, sino que la licenciada Marta Altolaguirre, que va a ser la moderadora del foro, va también a abrir a preguntas y respuestas, para que pues haya una dinámica interesante y que pues se pueda interactuar y tener un enriquecimiento más sobre lo que se va a discutir mañana. Y al final es básicamente enriquecer con conocimientos, ¿o hay alguna acción posterior que la Cámara pudiera emprender? Depende de los resultados y de las conclusiones que lleguen en el foro. Bueno, de hecho, tal vez no como consecuencia del foro,
pero la Cámara sí está analizando seriamente y ha avanzado en eso, en presentar una impugnación contra un artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el 94 bis, en donde prácticamente cualquier persona que promueva su imagen individual puede considerarse como que está en campaña y consecuentemente pues en un momento dado podría no ser inscrito sin que sea político, pero puede tener la inquietud de postularse a un cargo de elección popular y que el Tribunal Supremo Electoral le niegue su inscripción porque pueda asumir de que eso es como prejuzgar el futuro de una persona. Una campaña, ¿verdad? Porque estuvo, digamos, aquí nosotros que estamos aquí como periodistas discutiendo esta temática, pues podrían decir en un momento dado, no, el señor está promoviendo su imagen, y también es intemporal el artículo, entonces decir, bueno, ¿cuándo es esto, verdad? Antes de la convocatoria de elecciones, no pudo haber sido toda la vida de la persona, ¿verdad? Bueno, pero un artista que genera un concierto también podría ser. Podría ser, ¿verdad? Entonces, como Cámara Guatemalteca de Periodistas, lo estamos adelantando, podríamos en los próximos días presentar una impugnación en ese sentido. Bueno, sería otra impugnación más a la ley electoral de partidos políticos a pocas semanas, porque ya no solo es hablar de meses, semanas de que el Tribunal Supremo Electoral convoque a elecciones generales para el año 2019. En fin, vamos a seguir teniendo muchos debates al respecto. Le agradecemos al licenciado Fuentes de Estará que nos haya acompañado. José Carlos, gracias nuevamente por estar esta noche del día martes. A ustedes los invitamos para que continúe con la programación de Canal Antigua y que nos acompañen el resto de la semana, porque este país nos da noticias todos los días que merecen un debate más profundo. Les agradecemos mucho su atención. Buenas noches, buen descanso.